Ahí voy a quitar la imagen porque estoy tirado acá. Muy bien. No voy a poner puro audio. Aquí, chava. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por darnos la grande bendición de poder estar, Señor, un día más delante de tu presencia. Gracias por este milagro, Dios, que es la vida. Gracias siempre por tu palabra, por todo lo que cada día podemos aprender, Señor, como está escrito en ella y como también nos enseña que los cielos, Señor, cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de ellas. Te doy gracias, Señor, porque tú nos permites conocerte a través de tu misma palabra, conocer la doctrina maravillosa de ti, Señor, poder saber lo que necesitamos, lo que nuestra mente y nuestro corazón pueden aceptar para acercarnos más a ti. Bendice a todos mis hermanos y que esta palabra, Señor, siempre quede guardada en la mente y en el corazón y seamos Amén. hacedores de ella, Señor. Te doy gracias por cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Hoy vamos a ver principios para el estudio de la Biblia, pero hoy quiero que me pongan mucha atención. Tengo el material. Esta vez no voy a compartirles la pantalla, les voy a compartir después el material ya en las diapositivas, pero quiero que presten mucha atención a esto que voy a compartirles hoy. Nuestra lección, la número 11, es principios para el estudio de la Biblia. ¿Sí? Ok. Voy a hablarles hoy nada más de un método que es el método sintético. Les voy a dar un ejemplo y después de eso quiero pasar a un estudio personal o nuestro estudio bíblico personal que cada uno de nosotros debe hacer y cómo hacerlo para que sea más fructífero, porque podemos estar leyendo nosotros la Biblia, pero tal vez no le estamos sacando el provecho que deberíamos de sacarle porque nos podemos dedicar a estudiar un poquito aquí, por allá y por allá, cuando la Biblia tiene tanto reglas de interpretación, reglas gramaticales, están viendo teología sistemática, se está viendo algo de hermenéutica, homilética, pero hay tantas ramas que estudiar, tantos métodos que estudiar, tanto que tenemos que aprender y al final tenemos la grande responsabilidad de compartir la palabra de Dios tal y como está escrita, pero ahora sabiendo que ya nos hemos tomado el tiempo para estudiarla. Entonces, es importante que nosotros sepamos que la Biblia tiene 66 libros, sí. Es importante que sepamos que se divide en dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Es importante saber por qué se le ha dado el nombre de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es importante para nosotros el saber todas estas cosas porque somos estudiantes de la palabra de Dios. Es importante también que cada uno de nosotros tiene que tener la total seguridad de que la palabra de Dios, que Dios mismo puede transformar la vida de cualquier persona que pueda arrepentirse, que pueda creer en la palabra de Dios, que pueda creer en el Señor Jesús y pueda llegar a ser salvo. Es importante que sepamos todo lo necesario y también aprendamos los métodos bíblicos, pero esto va a hacer más grande tu compromiso y mi compromiso para poder predicar, poder enseñar, poder evangelizar y poder ser maestros también de la palabra de Dios, aunque les repito esto que Santiago dice, que debemos de tener cuidado de no ser muchos maestros porque al maestro se le demandará más, pero si nosotros creemos y que firmemente que tenemos el llamado por parte de Dios para prepararnos y compartir la palabra del Señor, pues adelante. Entonces hay que hacerlo de manera seria. Por eso hoy en esta lección número 11, que se llama Principios para el Estudio de la Biblia, les voy a hablar de un método
el método sintético, y de ahí voy a pasar a nuestro estudio bíblico personal. Va a ser de mucho provecho, créanme que va a ser de bendición, y esta vez sí, a la brevedad posible, les voy a pedir que pues, forzosamente, no obligatorio, pero que le echen ganas para que puedan ustedes hacer una tarea que les voy a dejar. Bueno, ¿en qué consiste el método sintético? Definición y propósito del método. Es el método aplicado a un asunto, tema o libro que permite adquirir un concepto generalizado sin entrar en detalles, bosquejando los argumentos principales, suministrando una aplicación general. Este método, al proporcionar un cuadro global del tema o libro, evita errores de interpretación y sirve como base para desarrollar otros métodos. Entonces, es importante que manejemos el método sintético, sí, y es importante porque esto va a abrir el panorama para que tú puedas aprender o desarrolles otros métodos y otras maneras de predicar la palabra de Dios. Muchos, en lo personal, puedo decirle que prefiero la predicación expositiva, pero para ello tenemos que aprender ciertos métodos, pero también ciertas reglas que son principios para poder hacerlo. La elaboración del método. Para la realización de este método se requieren de lecturas repetidas del libro. Ahorita yo estoy compartiendo en casa de oración el libro de Nehemías y le he puesto el nombre de Nehemías, un líder ejemplar, pero de ahí voy examinando capítulo tras capítulo, pero yo tengo esta responsabilidad de conocer muy bien el libro. Algo que les explicaba el pastor, tenemos que conocer la historia, el contexto para no cometer algunos errores que pudieran decir esto es básico como para que llegaras a equivocarte. Entonces, ¿qué debemos hacer? No basta con leer una sola vez el libro. Pastor, pero yo quiero predicar de Génesis. Pues hay que echarle ganas. Hay que leer posiblemente 2, 3 capítulos antes, 2, 3 capítulos después, pero no basta con una sola vez. Hay que leerlo una y otra vez hasta que tú como predicador o como maestro conozcas y sepas y tengas la seguridad de qué es lo que tú estás hablando. El primer convencido al pararse enfrente y poder exponer todo lo que tienes ahí escrito, tienes que ser tú para que los demás puedan ponerte atención y sepan que que tienes conocimiento de lo que estás compartiendo. Bueno, en la elaboración del método, número 1, primera lectura. Número 1, primera lectura. Hacer la lectura en forma detenida con el objetivo de descubrir el tema general que viene siendo la idea central y se descubren algunas frases repetitivas y sus propósitos específicos. Por ejemplo, podemos leer Génesis capítulo 1 y si leemos todo el capítulo aparece muchas veces cómo Dios interviene en la creación e hizo Dios y lo que hizo Dios era bueno. Entonces, al leer el capítulo número 1 de Génesis, nos vamos a encontrar que al leerlo varias veces se nos va a arrojar el tema general, ¿no? Vamos a conocer el tema general, la idea central. Descubrimos algunas frases repetitivas que muchas veces para ayudarnos en esto las subrayamos, pero encontramos también el propósito específico. Por eso es importante el paso número 1, la lectura. No puedo yo pararme al frente y confiar en lo que tal vez escuché o lo que tal vez encuentre por ahí escrito, pero ni yo mismo lea la palabra de Dios y la esté compartiendo. Eso no tiene lógica,
Puede ser posible porque lo hayas aprendido en otro lugar, pero hay que ser íntegros al que en el momento en el que tú compartas la palabra de Dios es porque tú ya la has leído. Entonces, el número 1 es la primera lectura. Número 2, la segunda lectura. En la primera lectura encuentras algunas cosas y algunos de ustedes tienen experiencia en eso, pero ¿qué pasa cuando vas a la segunda lectura, que es el segundo paso? Se hace para descubrir el tono o el estilo del mensaje. El tono o el estilo nos indica la forma literaria. Y qué bueno por aquellos que les gusta mucho la gramática y el español. Descubren una riqueza al estar leyendo 2 o 3 veces que algunos que no somos tan buenos nos quedamos, wow, ¿y cómo le hizo para sacar esto? Bueno, hay que leer, hay que hacernos el buen hábito de no solamente leer una o dos veces, hasta más. ¿Por qué? Porque descubrimos el tono o el estilo del mensaje, la forma literaria, el ambiente. Esta palabra la puse entre comillas o está entre comillas, o el sabor especial que el autor empleó para escribir su material. Los principales tonos pueden ser didáctico, hay maestros aquí, biográfico, doctrinal, histórico para aquellos que les gusta la historia, doctrinal para los teólogos, poético, profético, exhortativo. Los sentimientos e intereses del autor que están involucrados en la forma en que fue escrito. Es muy importante llegar también a entender, por ejemplo, un escrito del apóstol Pablo hablándole a los Gálatas, cuando les dice, oh Gálatas, en la palabra original o más dura, les menciona estúpidos. Es duro esta palabra, es muy fuerte esta palabra, oh Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? Imagínense ustedes que Pablo les esté hablando a los Gálatas o que se esté riendo cuando le esté escribiendo. Sería ilógico, ¿verdad? Hablándoles duramente, fuertemente acerca de lo que estaba sucediendo. ¿Quién los convenció? No creo que estaba con una sonrisa colgate mientras los estaba exhortando, les estaba hablando de una manera dura. Punto número 3, estamos hablando de la elaboración del método. Número 3, ¿qué cree que es? Tercera lectura. Tercera lectura. Se lee en forma exploratoria para descubrir los cambios del tema y así formar párrafos temáticos. Puede ser que al leer tú descubras que del versículo 1 al versículo 3 esté hablando específicamente de un tema, pero que no se sale del tema general, que del versículo 4 al versículo 6 esté hablando de otro tema, pero que abarca, repito esto, el mismo tema, que del versículo 11 al versículo 20 esté hablando específicamente de otro tema, pero que se encuadra todo en el tema general. Al leer todo el capítulo te das cuenta que estas divisiones son naturales para poder entender todo el capítulo. Y eso es importante leerlo. Ahora, la Reina Valera muchas veces o en gran manera nos ayuda teniendo estas divisiones, pero hay algunos capítulos que no lo tienen. Les menciono uno, eh, Nehemías capítulo 1 del versículo 1 en adelante al 11. Allí hay un tema general, pero hay que leer para entender las divisiones. Por eso se hace la tercera lectura de una manera exploratoria. En esta parte, el estudiante tendrá la precaución, ustedes estudiantes, de no desviarse del tema que descubrió en la primera lectura,
y el tono de ella que se le está transmitiendo. En algunos casos hallará párrafos que parecen estar fuera del tema que encontró, pero siempre están relacionados con el contexto y esta idea principal, lo que les acabo de mencionar. Por eso es importante leer para que no saquemos temas o digamos que es un tema doctrinal de un capítulo cuando no tiene nada que ver. Por eso se cometen muchos errores al predicar o sacar doctrinas de quién sabe de dónde, pero porque no leen lo suficiente y no se lee con atención y se les pasan todos estos puntos que estamos mencionando. Punto número 4. ¿Qué cree? La cuarta lectura. Cuarta lectura. Al hacer esta lectura, póngale mucho cuidado aquí, sea juicioso, se construye un bosquejo del libro entero basado en los párrafos descubiertos. Ahora, esto ya estamos hablando de otro nivel, estamos hablando ya de la experiencia, estamos hablando de alguien que le va a dedicar el tiempo, pero que empezamos ya a hacer los bosquejos de acuerdo a lo que el mismo capítulo nos está diciendo, ¿sí? ¿Qué es bostejo? Bosquejo. Ok, cuando hablamos del bosquejo, hablamos de se le está dando la estructura como el esqueleto, ¿no? Hablamos de la homilética, hablamos del punto número 1, inciso A, inciso B, punto número 2. Estamos hablando ya de la preparación de nuestra enseñanza. Todos los que son maestros o todos los que predican, bosquejan, hablan del punto número 1, pueden hablar punto número 2 y muchas veces algunos hablan del tema del esqueleto de la predicación. ¿No es el desarrollo entonces? Es el desarrollo, pero algunos lo mencionan de esta manera, punto 1 y tienen hasta 3 o 4 incisos, pero nunca se salen del punto 1 y es respaldado por el inciso A, el inciso B, el inciso C, y a pesar de hablar del punto número 1, siempre tiene que ir de acuerdo con el tema general. Estamos hablando sí del desarrollo, pero se tienen que hacer estos pasos. Por eso les menciono lo siguiente. Es como si fuera un borrador. No, es como si fuera un borrador. Bueno, no sé, pienso. Okay, antes no, de lo que va a quedar, ¿no? Sí, como un aspecto Antes general, como del ¿no? final, del proyecto final. A veces hacemos 3 o 4 borradores hasta que nos queda bien desarrollado lo que vamos a hablar. Bueno, sigo con esto. Se pueden juntar varios párrafos para formar las divisiones principales del bosquejo, ¿sí? Se pueden juntar varios párrafos para formar las divisiones principales del bosquejo. Bueno, hasta aquí, hasta aquí llevamos 4 lecturas. Punto número 5. Hay un ruido que está interviniendo, pastor, por favor. Hay un ruido. Hermanos, pueden mutear. Alguien está tecleando una computadora y se oye. Ajá. Ok, punto número 5. ¿Me escuchan o ya me perdí? ¿Sí? Ok, Sí, adelante. punto número 5. La organización del bosquejo. En la lectura número 4, no vuelvan a escribir esto, solamente les repito esto para poder enlazar el punto número 4 con el 5, el 4. Al hacer esta lectura, se construye un bosquejo del libro entero basado en los párrafos descubiertos. ¿Dónde vas a descubrir todo esto? En la lectura número 1, número 2 y número 3. Se pueden juntar varios párrafos para formar las divisiones principales del bosquejo. Algo que les decía, punto 1, punto 2, punto 3. Ok, punto número 5.
Estamos, recuerden, en la elaboración del método. Organización del bosquejo. Apúntenlo. Organización del bosquejo. El bosquejo general debe tener varias características para que sea funcional y nos ayude para posteriores estudios. Y es algo que les aconsejo. Yo durante mucho tiempo cometí el error de no guardar todo lo que estudiaba. Y cuando quería yo investigar sobre algo, decía, ya lo investigué, pero a veces las tiraba. No es que yo menospreciara mi trabajo, sino que no tenía esa disciplina. Créanme que hoy me arrepiento porque han sido años tras años tras años y muchas veces hoy en la actualidad lo estudio como si fuera la primera vez, pero porque no fui disciplinado al poder guardar todas estas notas. Entonces, esto te ayudará para posteriores estudios. Anoten, guarden en su celular, en memorias, discos duros, computadoras. Ahora les leo ya completo esto, les comparto esto. El bosquejo general debe tener varias características para que sea funcional y nos ayude para posteriores estudios. Inciso A, claridad. Tiene que ser comprensible a primera vista. Tiene que tener claridad de que puedas tener tu bosquejo y que tú puedas entenderlo y no que digas, ¿de dónde me surgió esta idea? No comprendo ni siquiera lo que yo escribí y estudié. Por eso, inciso A, hablamos de claridad. Comprensible a primera vista. Inciso B, brevedad. No incluir frases ni ideas largas. Estamos hablando, recuerden, del método sintético. Hay varios métodos. Brevedad. No incluir frases ni ideas largas. ¿Por qué? Puede ser que llegues nervioso para la enseñanza. Tal vez tengas ciertos problemas de salud. Tal vez quieras memorizarte todo lo que tú ya estudiaste y escribiste. Y muchas veces por usar frases largas o ideas largas, no transmites lo que en realidad en ese momento tú les quieres enseñar. Inciso C. Pertinencia. Todo el contenido debe tomarse del asunto, tema o libro estudiado. Todo el contenido debe tomarse del asunto, tema o del libro estudiado. ¿Sí? Pertinencia. Muy bien. D, inciso D. Pulcritud. Vamos a preguntarle a nuestros hermanos que son muy buenos en las definiciones. Pulcritud. ¿Qué es pulcritud o qué se entiende por pulcritud? Limpio. Muy bien. Tiene un punto menos. Que diga un punto más. Orden. Orden, Organizado. limpio. Exacto, organizado. Muy bien, gracias. Pulcritud. Un esquema. Claridad, Claridad. perdón. Sí, sí, está bien. Claridad. Un esquema limpio será siempre más fácil de seguir. Cuando tú tienes ya todo tu bosquejo desarrollado y lo tienes con claridad, tienes frases breves, estás hablando de lo que ya estudiaste, porque muchas veces, me acordé de un texto, pero creo que el texto dice así y creo que está en el libro así, y muchas veces sacamos de contexto todo lo que estudiamos. Por eso tenemos que hablar de la pertinencia y de la pulcritud, limpio, que para ti sea lo más fácil posible poder seguir
todo lo que tú ya estudiaste. Porque si apuntas por aquí en el punto número 2, como ya no tienes espacio, lo apuntas en el 1. Y si por alguna razón llegas distraído, preparado sí, pero puede ser que por alguna razón llegas distraído, tú digas, ¿y en qué momento voy a mencionar esta parte que acabo de apuntar cuando va en el punto 2? Por eso debes de tener un esquema limpio siempre para que sea más fácil, para que tú puedas seguirte y puedas manejar tus tiempos y puedas hablar pues con toda claridad, ¿verdad? Muy bien. Como dicen por ahí, pónganse shush o pónganse avispas. Les voy a dar un ejemplo del método o estudio sintético. Ejemplo del método o estudio sintético. Esto ya se los voy a pasar en las diapositivas bien estructurado para que ustedes tengan una idea y les sirva también como base. Hay buenos ejemplos en internet, de verdad, hay buenos ejemplos, hay muchas cosas, pero también tenemos que ser selectivos para poder compartir algo después y que nos sea útil, pero siempre tienes que tener el compromiso serio de estudiar la palabra de Dios. No podemos predicar las predicaciones de otros. Podemos tomar ideas, podemos tomar las investigaciones teológicas, históricas, pero predicar todo tal y como lo dijo alguien más, ya no sería tuyo. Ya no sería ni siquiera algo. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Eso quiero dejar claro. Pero ya no sería tu esfuerzo, ya no sería tu estudio. Es importante aprender a seleccionar los materiales y saber tomar lo que a ti te sirve. Es como el libro de matemáticas, historia, geografía, todo lo aprendemos de los libros. Tenemos el libro de Dios para aprender todo de lo de Dios, pero también tenemos libros adicionales que nos sirven como herramientas para hacer toda nuestra investigación. El pastor les mencionaba algunas Biblias o aplicaciones como, creo que se pronuncia Eastword, yo le digo Eastword, Logos, aunque concuerdo con lo mismo, Logos es muy caro, pero de verdad es muy bueno. Y hay otras aplicaciones más, pero tenemos que aplicarnos a estudiar, de verdad, para que cuando tú te pares, tú puedas fluir. Y es válido leer cosas que tú ya apuntaste para que tú sigas la secuencia y el desarrollo, ¿verdad? Claramente. Muy bien, ejemplo del método estudio sintético, primera de Juan. Tema, escriban ahí. Cristo. El tema, Cristo. Muy bien. El permanecer en la doctrina establecida por Cristo, cuidándose de los falsos maestros. El tema es Cristo. Solamente desarrollo este pensamiento. El permanecer en la doctrina, y le voy a dar un punto extra al que sepa qué es doctrina. La Enseñanza. doctrina. Bien, hermano, ya tiene 11 usted. Ah, qué bueno. Muy bien, enseñanza. Para muchas personas cuando te dicen, no, pues yo no me meto en temas doctrinales, yo predico cristocéntricamente. No, tenemos que saber la doctrina, tenemos que conocer las enseñanzas de la Biblia. No nos tiene que asustar la palabra o definición doctrina. Estamos hablando de las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Qué doctrina manejas? ¿Qué doctrina es tu iglesia? ¿A qué denominación pertenecemos? Es más propio como estudiantes poder tener la postura de que somos hijos de Dios, aunque vayamos a diferentes iglesias cristianas, evangélicas, ¿verdad?
pero tal vez diferente denominación, pero nuestra doctrina básica, principal, fundamental, tiene que ser la misma. Podemos variar de métodos, ¿verdad? O formas, pero los principios de la palabra de Dios no se cambian. Bueno, tono. Estamos hablando de Primera de Juan, ¿verdad? Ejemplo de método o estudio sintético, Primera de Juan. El tema Cristo, el permanecer en la doctrina establecida por Cristo, cuidándose de los falsos maestros. Si ya hemos leído la carta de Juan, recuerden que Juan estaba enseñando y atacando las falsas enseñanzas de los gnósticos. Y recuerden que para ese entonces Juan ya estaba escribiéndole también a la iglesia de Éfeso y estaba atacando esto. Entonces tenemos que conocer el contexto histórico en lo general para que tengamos conocimiento de qué vamos a hablar. Tono didáctico doctrinal. Tenemos nosotros que manejar esto de la doctrina y no es que seamos expertos, pero tenemos que conocer lo que tengamos que conocer para hablar claramente de los temas. Lo vamos a dividir del capítulo 1 al capítulo 2 en 4 párrafos. Párrafo 1. Párrafo 1. Cita bíblica, capítulo 1, del versículo 1 al 4. ¿Listo? Tema o idea. Estamos en el párrafo 1, ¿eh? Párrafo 1, cita bíblica, tema o idea, verbo de vida. Verbo de vida. Párrafo 2. Capítulo 1, del versículo 5 al 10. De Juan. De Juan. Estamos en Primera de Juan. Todo es Primera de Juan. Tema o idea del segundo párrafo, luz y tinieblas. Párrafo número 3. ¿Listo? Párrafo número 3. Capítulo 2, del versículo 1 al 11. Estamos en Primera de Juan. Primera de Juan, estamos en capítulo 2, del versículo 1 al 11. Tema o idea, el mandamiento del amarse. Es muy interesante, hermanos, este tema. De verdad, es muy hermoso poder estudiar los diferentes clases de amor y lo que enseña cada uno de ellos. Párrafo número 4. Si alguno tiene problemas en seguirme, voy a estar subiéndolo y tal y como se los fui dictando los párrafos, citas o temas. Párrafo número 4, cita bíblica. Del párrafo 3. No escuché. No escuché. Tema o idea del párrafo 3. Ah, ok. El mandamiento del amarse. El mandamiento del amarse. Gracias. De nada. Párrafo 4, cita bíblica, capítulo 2, del versículo 12 al 17. Tema o idea, cuidándose del mundo.
Muy bien. Ahí les va la tarea. Según lo que hemos hablado ahorita acerca de el método sintético, de la elaboración del método, paso número 1, 2, 3 y 4 son lecturas. Paso número 5 es la organización. De ahí lo que yo les voy a pedir de la organización del bosquejo va a ser de acuerdo a la cita bíblica de cada uno de los párrafos. Ustedes, hermanos, van a escoger qué párrafo y quiero que le den sus 4 lecturas y lo desarrollen de acuerdo a lo que ustedes acaban de escuchar y que también les voy a compartir para que no tengan ninguna duda y me lo entreguen antes del día lunes. Es tarea antes del día lunes, de acuerdo a todo lo que hemos estado viendo en el desarrollo del bosquejo: claridad, brevedad, pertinencia y pulcritud, ¿verdad? Pastor, Entonces, ¿sí? supongamos que yo agarro el párrafo, ¿cuál sería? El que habla del amor. Ah, el de Primera de Juan 2, capítulo 2, 1 al 11. Uh-huh. De ahí yo voy a aplicar todo lo que usted acaba de decir del método sintético, ¿no? O sea, del método, ¿sí? Sintético. Fue del método, ajá. Sintético. De ahí yo voy a elaborar una síntesis, ¿verdad? Es lo que Ahí quiero. me van a hacer un bosquejo, me van a hacer una predicación. Ah, por eso, pastor. Sí. Vamos a hacer allá el bosquejo Vas a armar tu y prédica. voy a armar mi predicación y se lo mando. Así es. Pero no quiero que me manden el borrador, quiero que me manden ya el trabajo final. Si ustedes hacen su borrador, palabras y todo eso, no quiero el borrador, ya lo quiero bien elaborado. Si alguno tiene alguna dificultad o problema, me puede escribir de manera personal y ya le puedo ayudar. Pero esa es la tarea para el próximo lunes. O sea, ya para el próximo lunes yo ya la tengo que haber recibido en sus correos. O sea, nada más se lo enviamos en el correo, no tenemos que exponerlo, ¿verdad? No, eso yo lo voy a leer y yo les voy a dar calificación. Ajá, ok, gracias. Una Sí. duda, Paz. Sí, hermano. Aquí pues nos está dando capítulo 1, Uh-huh. ¿no? De alguna párrafo 1, citas y luego el tema. Así Párrafo 2, las citas o los versículos. Ajá. Y el tema, ¿no? De este Así párrafo. Así Ahora, es. ¿tenemos que hacer de los 4 párrafos o nada más de uno? No, de uno. Quiero que escojan un párrafo. Ah, ok. Sí, escojan un párrafo porque se les va a hacer mucho, porque sí quiero que tomen en cuenta cada uno de los pasos que ya les mencioné, que les voy a subir y se van a dar cuenta que no es tan fácil. No es tan Pastor, fácil. La otra pastor, pregunta. Bueno, pido otra la pregunta. palabra, que si el bosquejo va a llevar claridad, brevedad y pulcritud al hacer el mensaje. Y ay, es que se me mueve ya necesito lentes. Pertinencia. Pertinencia. Sí, Pertinencia. sí, tiene que Estos tener. estos puntos tiene que llevar el mensaje. Y todo Al lo que hacerlo. ya, sí, así es. Y todo Con lo que todo ya lo les dije demás. antes. Así es, hermana. Así es. Gracias. Pero pastor, no le vamos a poner allá pertinencia y esto es así. No, Método, estudio, no, esto es así, ¿no? ¿Verdad que no? no. Y No mi va- otra, pero pastor, en el tema Que de sea amándose, claro. ¿le voy a poner el mandamiento de amarse, el tema, o le puedo poner otro tema? Obviamente que habla de amarse. no, le van a manejar el tema que ya les di. Ay, no. O Sí. sea que le voy a poner el tema, el mandamiento de amarse. Del amarse. Del amarse. Sí, así es. ¿Y no le puedo cambiar? No. No, porque posiblemente 2 de ustedes escojan el mismo tema. ¿Y qué tal si pongo debo amar? No, el mandamiento Tampoco. del amarse. No.
porque lo que quiero es mandarles después el Está bien. ejemplo y se van a dar cuenta de que la manera de emocionalmente en la que ustedes están también influye al momento de hacer sus investigaciones. Por eso es importante estar en comunión con el Señor, tener paz, estar en oración para que lo que fluya en ustedes sea la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Muy bien. Tendré que ayunar. Pastor, Sí, ahí entra la Pastor, pertinencia. Viene siendo que sea original. eso, como dijo el chavo, eso. Buena tarea, pastor. Muy bien. Buena tarea. Vamos a comenzar. Gracias. De nada. Hay Una más. sola pregunta más. Sí, dígame. Una pregunta más. Dígame. Cuando menciona capítulo, párrafo, a veces dice cita bíblica y luego dice versículo. Es lo En mismo. algunos, ok, porque lo Sí. puse en algunos y en otros no. Está bien. Sí, cita bíblica o los versículos es lo mismo. Son Es que a diferentes. veces lo dijo y a veces no, por eso. Sí, no es lo mismo. Muy bien. Hay más métodos cuando estamos hablando de los principios para el estudio de la Biblia. Hay más métodos. Hoy solamente vimos el método sintético porque hablar de todos los métodos es mucho, pero quise manejarlo de esta manera porque quiero hablarles también de nuestro estudio bíblico personal. No sé cuánto tiempo me quede, creo que me quedan 15 minutos, ¿verdad, pastora? Bueno. Un minuto le quedan. ¿Cuánto? 18. Muy bien. 18. Ok. Bueno, ahora sí les voy a pedir que muteen su micrófono porque voy a hacer un poquito rápido y quiero hablarles acerca de nuestro estudio bíblico personal. Esto también lo voy a desarrollar y se los voy a hacer llegar a la brevedad posible. Mi brevedad posible no es hoy, puede ser mañana o en 2 días porque hay que hacerlo, estudiarlo y quitar y poner. Bueno, nuestro estudio bíblico personal. ¿Cómo podemos hacerlo más fructífero? ¿Cómo podemos llegar a desarrollar este estudio para que pueda ser de más provecho para cada uno de nosotros? Vámonos directo. El 2 de diciembre de 1947, en un pequeño poblado llamado El Limoncito, estado de Jalisco, México, falleció un humilde creyente, un indígena llamado el hermano Silverio. 2 meses antes, durante las reuniones anuales de la Asociación Bautista de la región, había testificado de su fe en el Señor mediante el bautismo. Al regresar a casa, cayó enfermo y, a pesar de la gravedad de su caso, fue hecho objeto de una dura persecución cuando él se declaró hijo de Dios. Las autoridades agrarias del lugar fueron a verlo con la amenaza de que si no dejaba su nueva religión, le cancelarían su derecho a la parcela de tierra que sembraba. En presencia de la comitiva y de sus propios hijos, el hermano Silverio pidió a su esposa que le trajera la Biblia. No se dejó intimidar. Con el sagrado libro en la mano, fíjense bien, le dijo a su esposa y a sus hijos: aquí está tu parcela, tu herencia y la de mis hijos. A nadie se la entregues. Léela mucho, que es algo que ya les recomendé. Y con voz entrecortada pidió que le cantaran su himno favorito. Les acompañó con 4 palabras solamente y luego entregó el espíritu en una dulce quietud. Semejante al aprecio por la Biblia, aunque no se ha expresado siempre en forma tan dramática, en el sentido común de los hijos de Dios, sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y aquí viene el valor que tenemos que darle cada uno de nosotros. Es de parte de Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y todo lo que ustedes ya saben. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, porque nos tiene a nosotros que hacer capaces
o aptos, no perfectos, es aptos y capaces para toda buena obra. Y en ocasiones hasta compartimos el sentir del salmista y decimos, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. No sé cuántos se han despertado por la mañana acerca con esta actitud de decir, tu palabra es lo mejor que me ha pasado, conocerte es lo más maravilloso. Pero bueno, seguimos. Pero si somos honrados, tenemos que confesar que hay ocasiones también cuando leemos las escrituras más bien por un sentido de deber que por el espontáneo deseo de hacerlo. Porque tengo que leer, lo hago. No porque tengas el deseo o el hambre de estudiar la palabra de Dios. Y aunque sabemos que nuestras lecturas bíblicas debieran traernos bendición, a veces cerramos el libro con cierto sentido de decepción. No encontré lo que yo esperaba. Porque quieres muchas veces encontrar el consuelo vamos a llamarle ciertos caprichos, o quisieras que pasaran ciertas cosas en tu vida y la Biblia te dice otra cosa. Estamos convencidos de que esto no debe de ser así, pero ¿cómo podemos lograr que nuestro estudio bíblico personal sea siempre fructífero? Bueno, vamos a basarnos en la experiencia propia y en testimonios de otros hermanos que han luchado con ese problema, que la leen por leerla y no para ser bendecidos. Sintetizando todo lo que tenemos y que tenemos nosotros que decir en sugerencias prácticas. Número 1, quiero que pongan atención a esto. Número 1, lea la Biblia en busca de alimento espiritual. Lea la Biblia en busca de alimento espiritual. Para algunos hermanos, parece que el libro de Dios es una simple carta de curiosidades. Se deleitan en hacer alardes de sus conocimientos bíblicos. Conocemos muchos casos, pero estos resultan ser de escaso provecho espiritual porque no la viven, no la practican. Consisten en el aprendizaje de los detalles mecánicos de la escritura y en una familiaridad amplia con sus datos curiosos. Mire, por supuesto que debemos conocer los nombres de toda la Biblia, pero ¿para qué quiero saber? ¿Por qué está el orden así? Vale la pena saber que Marcos no era uno de los 12 apóstoles, y algunos dicen que fue apóstol de Jesús, y que Dan y que Berseba no fueron marido y mujer, como algunos han dicho de Pablo y Silas, ¿no? Aunque parezca curioso, pero muchos por no leerla cometen esos errores. Es interesante saber que el capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119. Y el Salmo más breve es el Salmo 117. Pero puede uno saber todo esto y mucho más acerca de cada uno de los temas bíblicos, pero sin mostrar evidencia en su vida diaria de que no tiene una comunión con Cristo o que tiene una comunión con Cristo. Muchas personas pueden resultarte que son exegetas, que manejan mucho la hermenéutica, que son muy homiléticos, que son buenos oradores, que conocen mucho la Biblia, que son buenos teólogos, pero no tienen una comunión íntima con Cristo. Para que nuestro estudio o nosotros al leer la Biblia la busquemos como un alimento espiritual, tenemos que tener una comunión con Cristo, porque ¿de qué sirve que nosotros todos los días, 6 de la mañana, nos paremos a hacer nuestro devocional, leer 2, 3 capítulos, pero ores solamente 2 o 3 minutos, pensando que eso es suficiente, como dando el tiempo que me queda o que yo pienso que es suficiente para tener una relación con Dios? Para otros parece que la Biblia es más bien un almacén del parque. La leen
a través de gruesos lentes polemistas, polémicos, buscando siempre algo con que combatir las opiniones ajenas. No cabe duda de que la polémica tiene su lugar y que cada creyente debe saber defenderse de los estragos del error, pero estudias para saber más y ser polémico, no te va a servir de nada. No obstante esto, el propósito principal con que damos lectura a la palabra de Dios debe ser el de buscar el pan, y escuche, y no piedras, porque las piedras son para tirarlas y el pan es para alimentar. Entonces, yo leo la Biblia en busca de pan para poder compartirlo y no leo la Biblia en busca de piedras para poder tirarlas. ¿Has escuchado la frase, hoy piedricaron? ¿Sí? El pastor se preparó y el oyente piensa que lo están diciendo por él. Y si piensa eso, es porque no tiene una comunión con Dios. Y en algunos casos, algunos predicadores aprovechan problemas que saben dentro de la congregación para poder piedricar desde arriba. Eso también es un error. No se preparó. No sé, y lo digo con todo respeto, ¿cuántos han escuchado o puedo decir, en mi opinión, no, vaya, personal, que 2 minutos antes de subirte a dar la enseñanza y no tienes la seguridad de predicar correctamente porque no te preparaste bien y de repente te llega la inspiración y dices, Dios me cambió el mensaje en 2 minutos y das un tema que tú ya sabes. ¿Y sabes quién enseñó y quién predicó ahí? Tú y no Dios. Por eso es importante que nosotros estemos con una lectura constante, que busquemos el alimento espiritual para poder compartir y no que lo hagas con la intención de buscar piedras. Ahora bien, si vamos a obtener de la Biblia nuestro alimento espiritual, tendremos que leerla con regularidad. Un ejemplo, un perro puede sobrevivir sin comida 20 días, según los estudios. Una tortuga por 500 días y cierta especie de pez por 1000 días. Pero no debemos aspirar a ser cristianos como tipo tortugas o como ciertos peces que se pasen mucho tiempo sin orar y sin leer la Biblia. Más bien debemos recordar la práctica de Israel cuando ellos recogían el maná diario, recogían el pan que necesitaban, Éxodo capítulo 16, lo están viendo, y tenemos que arreglar nuestro horario, tenemos que ser disciplinados para que nosotros recojamos todos los días el maná, la palabra de Dios, y nos alimentemos. Si queremos que nuestro estudio, esto es parte nada más de lo que vamos a estar viendo, nuestro estudio bíblico personal. Si queremos que nuestro estudio bíblico personal sea de más provecho, tienes que ser disciplinado. Tienes que escoger un horario donde seas constante, donde leas correctamente la palabra de Dios, donde prepares tu corazón para poder leerla y que sea Dios el que te hable. Y te repito esta frase, recoge pan y no recojas piedras. Que lo que tú aprendas en la lectura de la palabra de Dios sea para compartir el pan es alimento y el alimento da fuerzas y da crecimiento. Y no recojamos piedras porque las piedras pueden lastimar a tu prójimo. Entonces, aprendamos a ser disciplinados y ordenados en nuestro estudio bíblico personal para poder sacarle más provecho. Hasta aquí vamos a dejar de compartir esto y vamos a
continuar la siguiente semana con otro método de estudio y para seguir hablándoles de nuestro estudio bíblico personal para hacerlo más fructífero. Yo sé que muchos de ustedes tienen un estudio muy bueno y tenemos que compartirlo también. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y practiquen todo lo que aprenden correctamente. Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. Buenas noches.